Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 17ª sesión a Metallica. Que la disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Lunes por la noche y ahora vamos a hablar sobre una banda majestuosa, como diría nuestro compañero y amigo Olayo Rubio, la banda más grande del planeta, una banda muy amada por varios, por muchos y muy odiada por otros tantos. Bienvenidos Headbangers, Rockers, y vamos a hablar sobre Metallica. Caray, desde 1981 que se forma la banda. Voy a iniciar con una pequeña anécdota allá por 1983, allá en la escuela, y un día llega un vecino, Jorge, un vecino, me llega y me dice, oye, mira, me llegó este nuevo disco y me saca un disco en el cual leo el título que dice Metallica. Metallica, un término se me hizo muy raro para el heavy metal y Metallica se me hizo muy, muy extraño. ¿Qué tocarán estos chavos? Y en la parte de atrás, 4 chavos muy jovenzuelos. Pues vamos a ponerle play, pero se me hacía muy raro. Es más, hasta me sonó un poco feo el nombre de Metallica, ¿no? Y no sé por qué se asocia con ese heavy nopálica y eso. Entonces pensé que era algún tipo de chiste, ¿no? Algún tipo de broma. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que le pongo el acetato, lo pongo en la tornamesa y Jorge y yo quedamos estupefactos, quedamos impresionados, un material brutal. Creo que de ese disco se desprende lo que hoy para mí es uno de los himnos para el heavy metal y es cuando nace el famoso thrash metal y es la de los 4 jinetes de Four Horsemen, y a partir de ese momento y el día de hoy me considero un fan de esta banda norteamericana, de una de las más grandes bandas que llena estadios por completo. Y bueno, bienvenidos, Diego, un gusto tenerte aquí. Gracias por invitarme. Y Alejandro, otra vez aquí, muchas gracias. No, hombre, Carlos, buenas noches, un lunes más, como bien dices, y bueno, para hablar de una de las bandas más importantes, me voy a atrever a decir esto, es la banda más importante que ha dado el metal en Estados Unidos, y considero que es la segunda más importante que ha dado el metal después de Black Sabbath, y Black Sabbath, por el origen que tiene, Metallica es el segundo gran referente dentro del género. Es una banda, como bien dices, querida por muchos, odiada por bastantes también, y es muy curioso que se ha escrito de ellos de una manera tan desproporcionada, tanto a favor como en contra, que, vamos, es una banda que no pasa desapercibida en ningún momento, en ninguna etapa de sus carreras. Ha tenido cambios de estilo muy marcados, ha tenido también coincidencias con personajes que los han hecho enriquecerse como banda, han tenido pérdidas también importantes, esas pérdidas los han llevado hacia otras vertientes, pero definitivamente Metallica es una banda de las más importantes, no solo del metal, sino del rock en general, y lo que han hecho ha sido muy trascendente para poder entender lo que estamos escuchando ahorita, no nada más de metal, sino del rock en general. Entonces, de ese calibre es el tamaño de Metallica para mi gusto. Y bueno, va a ser un placer hablar de ellos y de toda su discografía a lo largo de esta más de hora que dure la plática. Gracias, Carlos y Diego. Un gusto saludar otra vez. Gracias. Diego, adelante. Pues mira, yo qué te puedo decir, coincido en la parte de que Metallica es un monstruo. Hablando a nivel disqueras, yo creo que el metal le debe demasiado a Metallica. Si no hubiera sido por Metallica, y esto a muchos trus de hoy en día les cuesta trabajo admitirlo, pero si no hubiera sido por Metallica, muchas bandas no existirían. Sí, muchas bandas que acaban con Humo, Compact, Architectum, Vomitum, todas esas, o sea, realmente cuando la música se fue yendo a un género extremo, todo el mundo quiere bautizarlos y que eso vino de Noruega, y no es cierto, o sea, la velocidad, la técnica y todo vino desde allá de San Francisco, desde la bahía, y si no fuera por Metallica, no hubiera
desde un punto de vista comercial y desde un punto de vista industria de lo que es el metal hoy en día, muchas bandas sencillamente no existirían y no habría visto esos conciertos tan masivos, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es una historia muy interesante, pero creo que son grandes músicos y claro, obviamente han evolucionado de formas muy diversas y distintas, lo cual no han sido aceptadas por los fans de Abolengo, pero siempre tienen algo interesante que aportar y verlos en vivo siempre es garantía de un buen show. Es más, Metallica vuelva a resurgir ahorita gracias a la pandemia, porque todos los lunes transmiten a las 7 de la noche, tiempo del centro, conciertos de diferentes etapas de su vida. Y ahí estamos pegados a la tele, la verdad, un Sí, éxito rotundo, o sea, pueden decir X o Y de Metallica, pero a la hora de que ellos se presentan, cuando salen de gira, cuando hacen un streaming, cuando sacan un disco, ahí están presentes, ¿no? Así diciendo, aquí estamos y somos la ley, ¿no? O sea, sí, es correcto. Y eso que comentas sobre los fans de Abolengo, más bien los verdaderos fans, yo creo que evolucionamos con la banda, ¿no? Sí hubo en cierto momento, ahorita lo voy a platicar en el 93, y ya después con el disco negro, que fue un discazo, y fue una parte en el año 2000, 99-2000, ya después de aquel concierto, ahorita platicamos, donde a lo mejor sí me sentí un poco defraudado y pensé que era el fin de Metallica. Yo por ahí, tengo por ahí un artículo de un periódico canadiense donde hace esa mención de que los últimos días de Metallica, y cuando lo leí dije, no, serán los últimos días de Metallica, será que llegó el fin de la banda, y no, yo creo que tuvieron un Metallica Reloaded, y también los fans nos adaptamos a ese nuevo estilo. Después vino otro disco, mejoraron y ahí vamos. Bueno, ahí vamos. Y hoy por hoy, como bien lo dicen, es un referente y no puede pasar desapercibido. Vámonos a los inicios. Cuéntanos, Alejandro, Kirk Hammett y antes Dave Mustaine. Bueno, el inicio de Metallica es un inicio raro. Ellos, como bien dice Diego, se forman en San Francisco. De hecho, la parte interesante es de que Dave Mustaine responde a un anuncio de periódico donde están buscando un guitarrista y coincide con Lars Ulrich y con James Hetfield. Entonces, se hace una asociación bastante interesante porque a ellos, tanto a Hetfield como a Ulrich, les gusta mucho el estilo de Dave Mustaine. Dave Mustaine se forma y le encantaba, tuvo una infancia muy difícil, como él mismo describe. Él sufrió mucho abuso cuando era niño en cuanto a bullying y cosas de ese tipo. Y creció de una manera muy insegura y él buscó refugio en la música. Entonces, todas las frustraciones de adolescente y de niñez las lleva Metallica y crean una asociación bastante interesante, pero a tal grado de que empiezan los excesos, pero muy tempranos, porque estamos hablando que son chavos de 17, 18 años que se conocen, ¿sí? Y que empiezan a escribir las primeras bosquejos de lo que van a ser sus primeras melodías, ¿no? Hay que decir también que por esos años, en California, digo, tenemos que poner en perspectiva, entre 1981 y 1982, el New Wave of British Heavy Metal estaba sonando muy fuerte en Inglaterra. En California empezaba a sonar el glam metal y el metal, el hard rock también tenía empezaba a ser un acto popular. Y entonces llega Metallica con una propuesta, llega el thrash metal con una propuesta totalmente distinta y en contraposición total de lo que se estaba haciendo en California. Entonces hay que aclarar esta parte porque es importante, ya que ellos nacen como una contraposición a lo que se estaba escuchando de rock y de heavy y de hard rock en California. Entonces, por eso tienen un estilo agresivo, por eso sus letras son agresivas, como que muy subversivas, están a contracorriente de lo que está escuchando, y obviamente no están pensados para hacer un acto popular en lo absoluto, ellos están en contra de esa parte, ¿sí?
Y bueno, la asociación con Mustaine ya es muy conocida, solamente dura 2 años y Mustaine termina formando Megadeth, otro grande del thrash metal, y Metallica ya tiene otra historia, es cuando ya conocen a Kirk Hammett, y bueno, con Kirk Hammett se reescribe la historia, y no sé, Diego, si quieres agregar algo de los inicios de Metallica antes de hablar de Kill 'Em All. Que, dato curioso, San Francisco es una ciudad, yo creo que sí hay ciudades ricas en el mundo en términos de opulencia. San Francisco sin duda es una, es como Boston o como Hong Kong o como de esas ciudades. Y dato curioso, el primer bajista de Metallica era un niño súper rico, era un niño que tenía mucha lana, su papá, o sea, y no aguantó a Mustaine. Y Mustaine corrió a ese bajista, y así es. Y afortunadamente llegó Cliff Burton, que es una leyenda del metal, ¿no? Cliff Burton sin duda es un ícono, es alguien que, si tú piensas en un bajista del metal, pues así como está Steve Harris, o está también Cliff Burton, ¿no? Y como murió, pues se consagró, y más que murió de una manera muy fea. Pero a lo que voy, regresando al tema de San Francisco, justo como bien dices, en Los Ángeles estaba el surgimiento, el movimiento glam, Dokken, Rat, Motley Crue, y estaba el Whisky a Go Go, y estaba el Sunset Boulevard, etcétera. Aquí estos cuates llegan con una propuesta completamente agresiva, la música es rápida, disonante, muy distorsionada, aquí no hay pasajes atmosféricos, las guitarras acústicas son acordes muy con séptimas y cuestiones que no te transmiten alegría, ¿no? No es como el coro de la iglesia, ¿no? Es algo, y además su vestimenta no es sofisticada, pero es muy especial, ¿no? Es una playera negra, unos jeans rotos, unos tenis blancos Reebok y una greña súper larga, dando también origen a la personalidad del thrasher, ¿no? Nosotros no nos vamos a maquillar, ni nos vamos a poner, ni nos vamos a poner spray en el pelo, ni bandas en la frente. Nosotros venimos a tocar bien duro y queremos que hagan slam y que se maten mejor, ¿no? O sea, era como tú bien dices, el surgimiento de la música extrema a nivel mundial, que gracias a Metallica y al éxito y la honestidad y con lo agresivo que fueron para las giras y todo esto, pues tuvieron que firmarlos una disquera grande y que el mundo los conociera, ¿no? Sí, sí, correcto. Y así fue San Francisco. Por cierto, es una ciudad muy cara. En comparación con Las Vegas, que es una ciudad muy barata, o San Francisco es la contraparte. Pero esas guitarras a la fecha son con los que se identifica esa banda, con los que identificamos la violencia. Eso es lo que significa el thrash, ¿no? La música, el metal violento, el rápido. Son unas guitarras, y les repito, desde el primer disco, desde el Kill 'Em All, que ahorita vamos a comenzar, quedé totalmente, vaya, me preñó el disco, está de ahí, ya, me compró, son unas guitarras y un sonido impresionante, que por cierto, por ahí hay una banda mexicana, le mando un saludo, un gran saludo a Kike y a Pam, una banda que se llama Axia, igual ya las conoces, Diego, Sí. y ya lleva más de, bueno, muchísimo tiempo preparando su nuevo disco, y hoy justamente recibí los previews, unas muestras, y vaya, fue lo que lo comenté hoy a Pam, esas guitarras me encantan, esas guitarras de rapidez, de violencia, de esas guitarras que dices, este es un buen metal, es buena música, y es del primer disco que van a cantar en inglés. Ese influencia va directamente a Metallica, y ves a una banda de Metallica y ves otra banda de cualquier país con ese tipo de guitarras, con ese tipo de ritmo violento, de agresividad, y viene Metallica a tu mente. Así es de sencillo. ¿Sale? Vámonos al Kill 'Em All. Viene el productor, Paul, no me acuerdo el apellido, Paul Alejandro, Kill 'Em All, 1983. Ok, el primer esfuerzo de Metallica, Paul Curcio. Realmente él no es... En
cuando los inducen o los ungen como miembros vitalicios del Salón de la Fama en 2009, Metallica acepta de muy buena gana y muy contentos el reconocimiento. Y James Hetfield dijo algo muy significativo. Tuvimos la suerte de cruzarnos con gente que creyó en nosotros en los momentos que más necesitábamos. El primero que creyó en ellos fue John Zazula. John Zazula es el creador o el dueño, el que lanzó al mercado un sello discográfico que se llama Megaforce Records. Con ellos graban el primer disco que se llama Kill 'Em All, que es el que tenemos en pantalla, ¿sí? Y bueno, les dio dirección desde un principio porque los rijosos metaleros querían ponerle Kiss by Your Ass o Metal of Your Ass, una cosa así querían llamarle al disco, ¿no? Entonces es donde entra ya la parte de un productor ejecutivo que los encamine a hacer algo más aterrizado, algo que pueda venderse, algo que pueda llevarse al público, ¿no? Otro de los aciertos que tuvo Zazula fue ofrecerles un tour por Nueva York, porque esta Megaforce Records, su base estaba en Nueva York, y los asocia con Raven en aquel entonces, que Raven estaba teniendo una importante para abrirles los conciertos por Norteamérica, sobre todo en la costa este. Entonces, ahí es donde empieza la primera proyección importante de Metallica con su primer disco. Ahora, hablando ya del primer disco, si uno lo escucha ahorita, notamos la pobre producción que tenía. Digo, no creo que haya costado mucho dinero producirlo porque se nota que las mezclas no son las mejores. La voz de Hetfield no luce para nada como le estamos acostumbrados a escucharlos, pero ya empiezan las primeras baladas importantes, canciones importantes, esos arpegios importantes, pero hay que aclarar aquí, aunque Hammett ya participa en este disco, todos los arreglos de guitarra y en todas las entrevistas son de Mustaine, y él, por respeto a Mustaine y por respeto a la banda y porque ya estaban encarregados en meterse al estudio de grabación, simplemente se dedica a ejecutarlas. Entonces es un disco más orientado a Mustaine que a Hammett. Entonces el estilo de Hammett no se refleja en este primer disco, pero es un boceto inicial formidable para lo que puede llegar a ser Metallica, pero con una producción bastante pobre. Sí, Diego. Y además, fíjate que yo honestamente escuché Metallica hasta el Ride the Lightning, y al principio me costó trabajo digerirlo porque también fue de mis primeras exposiciones al metal extremo, ¿no? O sea, ahorita recapitulando yo, eso fue en el año de 1984, pues tenía 11 años, ¿no? Entonces, pero ya cuando después, obviamente, escuché el Master y el Kill 'Em All. El Kill 'Em All, pues lo que tiene es grandes canciones, ¿no? Que al día de hoy son, yo diría, un himno de Metallica. La más famosa, Seek and Destroy, ¿no? Que hasta Juanes ya la toca, ¿no? En vivo. Pero digo, independientemente de esa, pues The Four Horsemen, Jump in the Fire, Phantom Lord, Whiplash, o sea, es un discazo, de esos discos que puedes dejar entero y te quedas prendido y no dejas de mover la cabeza y no dejas de tocar el guitar y te la pasas muy bien. Yo creo que coincido, como igual le pasó lo mismo a Maiden, ¿no? Su primer disco pues es de culto, pero mal producido, y le queda de ver en términos de la voz y en esas cuestiones, pero ahí están los riffs, ahí está la magia, ahí está la esencia, y lo que ni ellos imaginaran que iba a ser un éxito tan grandioso como lo fue Metallica, ¿no? Sí, es correcto, es un discazo. Lo que comentas, ese disco, todas las canciones, vaya, desde que pones la primera del Hit the Lights hasta Metal Militia. Y hasta el Metal Militia, y curiosamente salieron después los EPs, los tuve todos, pero ya me despedí de esa colección, lamentablemente, pero tuve todos, y vaya, la más famosa, Seek and Destroy, me inclino por The Four Horsemen, me inclino también por la de Jump in the Fire. Es que todas, de inicio a fin. Grabé ese cassette, todavía lo tengo, grabé todo ese disco en un cassette de 90 minutos,
y del otro lado lo acompañé con otra banda que se llama Battle Axe, ya es una banda también de antaño. Pero bueno, muy buen disco, hay muchas anécdotas. Vamos al siguiente. No, antes de que te pases, no es señalar que en el 88 hubo un relanzamiento con dos rolotas, ¿no? La de Blitzkrieg y la de Ama Evil, del cover de Diamond Head, que también bandota. Es un obligado, ¿no? De Metallica. Justamente. Bueno, y por cierto, qué bueno que estamos aquí para continuar. Sí, claro. Viene el concierto, ese concierto, el Cliff and Ball, el primer video, ese sí lo tengo en VHS, el concierto de Metallica, impresionante. Eso sí es lo extraño de Metallica. Bueno, es la época de inicios de la década de los 80, y es un concierto donde creo que nada más hay 2 o 3 cámaras, y es todo el tiempo el headbanging, todo el tiempo las guitarras al máximo, el bajista del Cliff Burton al máximo, James en las vocales. Va a ser el concierto perfecto del thrash metal. Es un concierto increíble. Algo que se extraña hoy en día, esa esencia de los 80, esa esencia thrashera clásica que es inolvidable. Ese es un sello para que nos están escuchando, jóvenes, vean, consigan ese concierto de Metallica, Cliff M. All, y es una joya, Después hacemos un comparativo para los conciertos del 23, pero bueno, si no hay nada que agregar, vamos al siguiente año, y es también otro de los mejores discos, el Ride the Lightning. Alejandro. Ride the Lightning todavía está con Megaforce Records, un disco que, bueno, ya es una evolución, un paso gigantesco de lo que era el Kill 'Em All al Ride the Lightning. En cuanto a producción y en cuanto a ejecución, aquí ya se nota el estilo de Hammett, Kirk Hammett. Y bueno, estamos hablando de que ya empiezan esos famosos riffs metaleros y esa gran pareja de guitarra que hacen Hetfield y Hammett, que para mi gusto yo creo que es una de las mejores que ha dado no solamente el metal, el rock en general. Aquí estamos hablando de velocidad pura. Lars Ulrich hace un muy buen trabajo en la batería, y bueno, Cliff Burton siempre se ha caracterizado por en ciertos momentos sonar hasta como una tercera guitarra, y le entra igual a los ritmos de una manera muy impresionante. Ahora, hay que decir algo aquí. Conocen al productor de esta trilogía, que es la fundamental de todo trashero, que es Flemming Rasmussen, que es el que les produce sus 3 discos, que son considerados los fundamentales, que es Ride the Lightning, Master of Puppets y Justice for All. Este disco está todavía grabado en Estados Unidos, tiene ciertas deficiencias todavía de producción, pero ya se nota el estilo de Metallica tal cual es. Y bueno, aquí lo que dice Carlos, los conciertos de esas épocas son brutales, o sea, es todo el estilo headbanging. Las voces de Hetfield ya se notan bastante pulidas, ya una evolución mucho más importante del Kill 'Em All. Y bueno, aquí hay que aclarar también otra cosa. Metallica, a pesar de su imagen, son tipos bastante leídos y bastante estudiados, que les gusta estar leyendo ciertos temas. Por ejemplo, el Ride the Lightning es un término que aparece en una novela de Stephen King, ¿sí? Y que describe esa parte de cómo manejar el trono a un condenado a muerte que lo van a llevar a la silla eléctrica. Ahí viene otro tema fundamental, que es el Code Cthulhu, no sé cómo se pronuncie el Cthulhu, creo que es un tema instrumental, debe ser impronunciable, pero bueno, eso también es una de las cosas que también trajo Hammett al grupo, fue esa fascinación por las películas de terror antiguas. Entonces, a eso le vamos a agregar también ciertas novelas que leían, que estaban relacionadas con el horror gótico, etcétera. Esos son cortesía de Hammett, que era un apasionado, sigue siendo un apasionado de esas viejas películas de terror. De hecho, varias de sus guitarras ya son hechas expresamente por él y traen a Boris Karloff. Una le llama The Worm y otro le llama The White Zombie y cosas de ese tipo. Entonces, parte de eso hay que también... Por eso cuando viene a México pide ir al mercado de Sonora, ¿no? Ahí lo llevan. Claro.
Sí, 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 porque le fascina todo eso. Y le gustan las películas, él dijo que le gustaban las películas del santo, que las películas del santo contra también. las momias y el santo, que le gustaban mucho que porque les consideraban películas como de culto dentro de lo que es la temática del horror. Y bueno, aquí también hay que hablar de eso. También las canciones de Metallica tienen cierto mensaje. Ellos siempre se han pronunciado con un mensaje antibélico que ha sido constante a lo largo de su discografía. Entonces, bueno, aquí estamos hablando ya de Metallica en una de sus máximas expresiones. No es su mejor disco yo creo que viene después, pero bueno, ya es un disco que para disfrutarse de principio a fin. Es uno de los que Sí, me gusta, ¿eh? sí, es un disco completito, siguen ese ritmo. Creo que mejoraron el Kill 'Em All. Con el Kill 'Em All ya había quedado bien impresionado. Con los dos siguientes se reafirma esa impresión y quedas totalmente enamorado de la banda y le das mucho seguimiento. Aquí sí de esta banda no he leído, no he encontrado mucha literatura, no he buscado la verdad, pero bueno, simplemente con escucharlos es algo impresionante. Es la época ya de la preparatoria, ya casi a punto de salir. Luego vienen, ¿no?, otras anécdotas. Pasan 2 años y viene otro discazo, viene el grandioso, el Master of Puppets, Alejandro. Bueno, aquí Master of Puppets se considera la obra cumbre de Metallica. Concuerdo y no concuerdo. Concuerdo porque es un disco redondo y yo creo que es el que le da el emblema al thrash metal. Yo creo que no hay disco más grande de thrash metal que este. Hay varios discos que, bueno, se toman como referencia de Megadeth, de Anthrax, del mismo Slayer, que es otro de los grandes del thrash. Pero yo creo que aquí se resume lo que es el thrash metal en su máxima expresión. Ahora, también hay que ponerlo, es el primer disco de metal que es considerado por la librería del Congreso de los Estados Unidos para ser preservado por su importancia histórica, por su importancia cultural. ¿Qué significa eso? Que en el momento que se esté volteando a ver esa década, ese año en particular, se va a tener que voltear a ver a Metallica por la importancia que tuvo el disco en el desarrollo de la cultura estadounidense, y eso no es cualquier cosa. Son pocos los discos y los temas que se están seleccionando para este tipo de preservación. Y bueno, el primero de metal como tal que se salva o que se selecciona para ser preservado por su importancia histórica es este de Master of Puppets. ¿Qué otra cosa podemos decir de Master of Puppets? Es un disco redondo de principio a fin. Yo creo que es el disco más comentado, mejor criticado, más alabado de la banda. Y es un disco que regresan a él constantemente, que han tocado en vivo en su totalidad. Son temas que regresan. Obviamente destaca Master of Puppets porque yo creo que son los más emblemáticos. ¿Sí? Y aquí pasa algo, un dato muy curioso. No les gusta el corte final de del Ride the Lightning, y Lars Ulrich, siendo él danés de nacimiento, decide irse a Dinamarca a un estudio que le habían recomendado a grabar este disco. Su manejador empieza a ser Peter Mange. Si ustedes recuerdan quién es Peter Mange, él es también el manejador de Def Leppard. Entonces, cuando llegan al estudio, Peter Mange le da a Cliff Burton, ¿no?, a Lars Ulrich, le llaman snare drum, que sería como un tambor así grandote, una tarola, es una tarola exactamente, que era propiedad de Rick Allen. Entonces Rick Allen se los presta para que graben Master of Puppets y puedan lograr un sonido más duro en este Master of the Puppets. Entonces, curiosamente, Rick Allen de Def Leppard está presente en este disco de Metallica. Y bueno, hablando de los temas, son temas redondos todos. A mí me gusta muchísimo este disco, lo disfruto de principio a fin. Todo. Y otra de las cosas, desgraciadamente en la gira de este disco y estando precisamente por Europa, es cuando fallece de 24 años Cliff Burton y empieza otra etapa nueva de Metallica. No sé si quieren agregar algo más. Sí, yo quisiera decir que algo que hay que resaltar es Metallica no es el clásico, o sea, mucha gente dice, es que esa música es puro ruido. Realmente si tú tocas un instrumento, la complejidad, no solo para tocar los solos de
Hammett, sino también para tocar los riffs de Metallica. Son verdaderas genialidades, ¿no? Y este disco, sin duda, es una parte de ello. Esta canción de Battery, que con la que empieza el disco, yo los invito a que escuchen el cover que hizo Machine Head, que es impresionante. Se han hecho muchos covers. Bueno, Welcome Home Sanitarium es obviamente una de mis canciones favoritas, no solo de Metallica, sino de mi top. En general. Sí, claro. En general. Y bueno, la instrumental también de Orion, Damage Incorporated. Digo, todo y a lo que quiero llegar es, Metallica surge con el Kill 'Em All, se afianza con el Ride the Lightning, pero aquí el señor Ozzy Osbourne se los lleva de gira. Cuando Ozzy ya salió de Black Sabbath y estaba en esa competencia de Ronnie James contra Ozzy, que fue muy dura, pues se llevó a Metallica, y una parte muy importante los conoció, que fueron los metaleros de verdad, los metaleros que les gustaba Ozzy, los metaleros que les gustaba Sabbath, conocieron a Metallica, y es por eso que cuando digo, ya después MTV los vino a proyectar en el siguiente disco que vamos a hablar de una manera diferente, pero digamos que los metaleros más puros de Estados Unidos y de Europa conocieron a Metallica a raíz del Master of Puppets. Sí, es una muy buena referencia. De ese disco, ya, ahí sí, ya conseguí las revistas, me puse al día con Metallica, y ya para el 88, que es el siguiente disco, me puse Super Vivo, y recuerdo Justice for All ya era muy esperado, muy esperado. Ya Metallica lo estaba anunciando con bombo y maraca, y muy afortunadamente mis papás iban de viaje. Bueno, le rogué a mi mamá que fuera a una tienda, por favor, que me trajera ese disco, y la anécdota es que cuando sale el Justice for All, regresa, obviamente con mi LP, con mi acetato, y me dice, oye, qué vergüenza pasé, porque veo, y al pagarlo me dice el vendedor, oiga, ¿y esta música le gusta mucho a usted? Entonces, pues no es... Pero bueno, es un discazo, el Unjustice for All, 1988, Alejandro. Bueno, fíjate que Master of Puppets es un discazo, pero el disco que más disfruto de esa época es este de Unjustice for All, por los temas. Me gusta más musicalmente el otro, pero los temas se me hacen mucho más completos aquí en Unjustice for All. Y pasan tres cosas. La primera, muere Cliff Burton y se dan a la tarea de encontrar un nuevo bajista, lo encuentran en un muy bueno que se llama Jason Newsted. Se une a ellos para terminar la parte de la gira que les faltaba y también para grabar el disco. Y pasa algo muy curioso con este disco, también grabado en Dinamarca. Si lo oyen con cuidado se van a dar cuenta que el bajo casi no se escucha, y eso lo hicieron a propósito Hetfield y Ulrich. No querían a Jason Newsted. Dicen que el mismo Newsted, ya en entrevistas posteriores, ya a la salida de la banda, dice que los primeros años con Metallica fueron muy difíciles porque, pues, obviamente Cliff Burton era más su amigo, muere en una circunstancia. Digo, para los que no sepan cómo murió Cliff Burton, estaban en esta gira en Europa, y en uno de los tramos van en camión, y el camión pierde el control porque estaba el piso muy mojado porque había aguanieve. Se voltea, sale disparado Cliff Burton, le cae el camión encima y lo mata prácticamente al instante. Tiene 24 años, y imagínense, a esa edad, tú tienes cuates con los que sales a tocar y realmente son como tus hermanos. Entonces muere, es un golpe muy duro. Entonces la sustitución de un personaje como este no es fácil. Entonces al principio dice Jason Newsted, y el mismo Ulrich dice una vez, lo comenta, que le hicieron la vida imposible a Jason Newsted, a tal grado, y que de veras, si tienen oportunidad de escuchar el disco con cuidado, van a notar que casi no se nota el bajo, y eso es algo que bueno, llama mucho la atención por ese concepto, ¿no? La segunda importante es, aquí es donde hacen por primera vez un video para el tema One, y aquí me voy a regresar con este tema de One porque es uno de los mejores temas de Metallica, uno de los mejor construidos que les he escuchado. Y bueno, está basado en una novela de Donald Trumbo, que se llama Johnny Got a Gun.
y que describe, bueno, hay una película también, de hecho pasan imágenes de la película, están los conciertos, donde realmente pasa lo que están describiendo en la película, donde en la Primera Guerra Mundial a un soldado estadounidense le cae una mina que lo deja sin brazos, sin pierna, sordo, ciego y sin posibilidad de hablar, y él nada más se comunicaba moviendo la cabeza, ¿sí? Entonces, todo lo de Metallica, en la parte media se ven las guitarras, inclusive la batería, como si estuvieran simulando una guerra, como si estuvieran simulando un tiroteo, y de repente, pum, viene la mina, y es donde queda el personaje como un ser inerte que no puede ni proveerse, que lo único que quiere es morir, de hecho así lo pide, ¿sí? Y en la novela y en la película lo quieren exhibir como, él pide ser exhibido por todo el país para que vean lo que eran las consecuencias de una guerra, y pues obviamente no procede esa parte, y de ahí viene la petición de Please God Help Me en el disco de Metallica, ¿no? Entonces, para que vean de dónde vienen las canciones, hay otro que se llama Harvester of Sorrow, que también es una canción que me encanta, que viene de una novela que se llama Harvest of Sorrow, que narra una historia muy oscura de la historia de la Unión Soviética, donde ponen a morir de hambre al pueblo ucraniano por cuestiones políticas. Entonces, Harvest of Sorrow es una novela que trata de esto, y Metallica retoma la letra, retoma la canción para hablar un poquito sobre estos temas. Entonces, para que vean de dónde vienen también las letras de las canciones. Y bueno, musicalmente hablando, una vez que ya le incorporan el bajo y ya se oye en armonía con los demás instrumentos en vivo, son unos temas que, bueno, son extraordinarios, y casi siempre hacen un medley, sería un popurrí, un ensamble de temas de Alan Justice for All en cada uno de sus conciertos, porque es un disco que quieren mucho. Y bueno, es el primero que llega al top 10 de Estados Unidos, si mal no recuerdo, Justice for All. Se vende muy bien y llega al número 6 en Estados Unidos, llega al número 4 en Inglaterra, el número 7 en varios países europeos, y se venden cifras de 8 millones de copias, lo cual le da una entrada muy buena al mercado. Entonces ya se empieza a hablar a Metallica como una de las grandes bandas referentes del heavy metal. Entonces, un disco que yo creo que viene a terminar la trilogía básica del thrash metal ochentero de Metallica. Sí, Diego. Yo quisiera comentar algo de la muerte de Cliff Burton. Fíjate lo que es el destino. Ese día hicieron una apuesta Cliff y Kirk por la litera, que era más cómoda, y Cliff le ganó a Kirk, y fue el único que se murió por haberse quedado a dormir en esa litera, ¿no? Dicen que James Hetfield quería matar a golpes al chofer, ¿no? Y fue muy traumático. Aquí hay un disco en medio de la Justice y del Master, el 599, ¿no? Yo me acuerdo muy bien del precio, que es un disco de covers, ¿no? Pero ahí viene dos covers que me encantan, uno de Wade y uno de los Misfits, el de Last Caress, que es un rolón. Y también ahí se empiezan a mofar de Iron Maiden. A lo mejor ellos en buena onda, pero ya sabes cómo se malinterpreta por los fans, ¿no? Entonces ahí fue el parteaguas donde Maiden y Metallica fueron bandas que siempre estuvieron comparando, ¿no? Que si ingleses, que si unos más pesados, que si bla, 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 bla. Y ya después, en mi opinión, Maiden fue como que siendo más estable, y Metallica tuvo todos sus picos derivados del cambio de estilo, de las adicciones de James, etcétera. Y de este disco de la Justice for All, fíjate, nosotros decimos, hay chavos que dicen, Metallica murió en el Black, ¿no? Otros que dicen, Metallica murió en el Reloaded, en el, no sé. Pero también hubo un grupo muy importante de metaleros extremos que este disco ya les parecía fresa, que desde, no sé si recuerden que ya se hablaba que este disco ya era fresa, como que ya le habían bajado las revoluciones, cuando hay canciones como Dire Straits o Short Straw que están súper ponchadas, ¿no? Pero ahí también vino la comercialización muy importante de MTV,
MTV les dio un empujón grandísimo con ese video precisamente de One. Muy caro, muy costoso ese video. Y que lo hacen inclusive muy cortito, porque es una canción que dura 7 minutos y la bajan a 4, ¿no? Porque la editan precisamente para pasar el video, pero sí hay que reconocer que Metallica, conquistaron al mundo en buena medida por MTV. Sí, ese fue un disco. Desde Blacken, ahí se ve el cambio del estilo, y precisamente por lo que comenta Alejandro, el bajo se escucha muy lejos, y entonces sobresalen ya las percusiones y las guitarras, y ese disco es maravilloso. Sí se nota de inmediato, los que amamos los primeros 3, con este cuarto sí se nota el cambio, se nota como que un poco más denso, un poco ya no tan rápido. Sí obviamente conservan la agresividad y algo de violento, pero no tan rápido como las anteriores. Y esa parte que mencionas de que se comienzan a comercializar, y con la llegada de MTV, los fans lo mismo, ¿no? De ahí ya como que hay unos fans que ya empiezan a odiarlo y los amamos más, ¿no? Ahí empieza esa... Desde ahí, dispersión ahí de los fans. Y bueno, ya el siguiente disco, después de Unjustice, pasaron algunos años y justamente yo recuerdo que se anunció también con Bombo y Maraca el siguiente disco, el negro, y se anunció el lanzamiento justamente en MTV un día que no recuerdo qué día fue, del 93, una canción que se llamaría Enter Sandman. Recuerdo muy bien aquella noche, me conecté al canal, al MTV, desde muy temprano, y creo que fue hasta las 9 de la noche cuando pues muchos fans estamos ahí prendidos con la señal, y se arranca Enter Sandman, y dije, no jueguen, está brutal esta versión, me fascinó, es muy buen disco, me encanta ese disco negro, y simplemente salió con el nombre homónimo, en 1991, homónimo, el disco blanco con esa serpiente ahí en la portada, y después del Enter Sandman resurge para muchos, para otros se muere Metallica, y bueno, Alejandro, el disco negro. Bueno, el disco negro es un disco que se ha hablado y se ha escrito de todo. Era lo que decía, esta es la etapa de Metallica donde es despreciado, aplaudido, vilipendiado, vomitado, admirado, todo, ¿sí? A mí se me hace un disco redondo en todos aspectos, y no solamente eso, la importancia que tiene este disco es en varios aspectos. Musicalmente hablando, yo creo que es un disco muy balanceado. Hay un cambio de estilo importante, eso sí hay que aclararlo, porque yo creo que Metallica entendió del Unjustice for All que el thrash mismo como género tenía sus limitaciones melódicas y sus limitaciones rítmicas. Entonces, querían ampliar el espectro, querían enriquecer lo que le llaman su boceto musical, ampliar su propuesta. No, el thrash ya no les daba para más y decidieron ampliar todo este tipo de cosas, metiéndole más baladas, más guitarras tipo semiacústicas, metiéndole otros ritmos. Y algo que siempre les ha admirado es que nunca han querido meterle sintetizadores o cosa que bandas sí lo han hecho, ¿no? Ellos, todos los efectos que le han logrado a sus discos lo han hecho a través de las guitarras o a través de los pedales o a través de los efectos que se hacen a través de las guitarras. Entonces, aquí hay que destacar el trabajo de Kirk Hammett, que es extraordinario en este disco. Yo creo que es donde hace uno de los trabajos, yo creo que más elegantes que le he escuchado hasta los discos, esos últimos discos que ya hablaremos de ellos, pero hasta este disco negro se me hace un disco musicalmente hablando muy rico porque tienen varios ritmos. Lo mismo podemos escuchar un Kirk Hammett muy enardecido, unos riffs muy pesados, muy rápidos, como unos arpegios muy elegantes. Entonces, cambios de ritmo son muy buenos, con una rítmica bastante pulida. Lo trabajan con un productor nuevo que se llama Bob Rock, que les regala una producción de las más pulidas que les he escuchado,
Sí, y bueno, curiosamente se acercan a Bob Rock porque escuchan el disco de Motley Crue de Dr. Feelgood, producido también por Bob Rock, y hasta Larry Ulrich comenta en una entrevista, dice, no podíamos creer que Bob Rock hubiera hecho esto con Motley Crue, y nos gustó, a pesar de que Motley Crue y Metallica estaban en pique por los géneros. Sí, bueno, pues se acercaron a ellos y dijimos, queremos hacer algo como lo que tú hiciste en cuanto a calidad musical, en cuanto a propuesta, y el resultado fue este. Y también es un disco importante en el aspecto que es uno de los más vendidos en la historia de la música. Supuestamente están registrados cerca de 30 millones de copias físicas vendidas alrededor del mundo, lo cual lo convierte en el disco de metal más vendido en la historia. Y también yo creo que su importancia histórica, cuando se hable de los 90, yo creo que es un disco que se tiene que voltear a ver, ¿sí? Por la importancia que tuvo y porque el metal en los 90 estaba perdiendo fuerza y Metallica llega y lo coloca en el número 1 creo que en 27 países del mundo. Entonces, el metal estaba sonando con todo y la propuesta de Metallica llega y hace voltear a ver al metal a muchos fans que no estaban acostumbrados a escuchar metal o que si lo escuchaban no estaban escuchados a entender este tipo de propuestas tan un poquito más pesadas. Entonces, un disco redondo, me gusta mucho, pero sí definitivamente es un nuevo sonido de Metallica el que se está escuchando aquí. Un nuevo sonido, sí, creo que sí tiene razón, es un nuevo sonido. Puta, es brutal. La escena metalera es correcta, como lo mencionas, el cambio de productor, el Bob Rock, las letras. Mi pregunta es, ¿realmente son baladas? Yo creo que muchos fanáticos, muchos de los fans, posiblemente por la calidad, por la sencillez o suavidad de las rolas, pudiera ser tipo balada, ¿no? Yo creo que es un rock un poco, no thrash, pero sí es un hard rock enfocado y un poco más ya comercializado, como con vistas a otro disco. Creo que, según yo creo que pensaban hacer una continuación u otro disco y creo que ya no jaló, porque pasaron varios años para que llegara el siguiente, un siguiente que, bueno, los dos siguientes que ya creo que no fueron tan buenos, también recibidos, pero Unjustice sigue siendo un discazo y es una maravilla. Hasta aquí Metallica va de subida, sigue avanzando, pero antes del siguiente disco fue en el 91, viene en el 93, se anuncia Metallica que visita la Ciudad de México. Fue tanto el furor. Además, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí y a ver si te acuerdas, Diego, también está en el libro del Memorias de un Headbanger. Para los 80, 89, 88, 89, cuando los conciertos eran allá en la otrora catedral del metal mexicano, se comenta Georgie Lazarov en aquel programa de Rock 101 en Heavy Metal Subterráneo y nos convocó a todos los headbangers que hiciéramos una alcancía, que fuéramos a la mayoría de los conciertos organizados por Heavy Metal Subterráneo y por Casa Grande, que fuéramos todos para que de esa manera pudiéramos ahorrar y traer a Metallica, porque Metallica cuando se contactó la primera vez con esa empresa en aquel año del 89, me acuerdo muy bien, Metallica, ya está en el comentario, Metallica tenía muchos requisitos, pedía demasiados amplificadores, muchos Marshall. Entonces comenta Georgie Lazarov, puta, es una banda que vale la pena, vale la inversión y hay que ahorrar mucho, no es una banda común y corriente, entonces hay que asistir a muchos conciertos pequeños para ahorrar y traer a esta banda grande y sería una cosa majestuosa. Desde ahí ya veíamos y soñábamos con algún día poder ver a Metallica en vivo. Pasan los años, creo que no se juntan, ya saben que todo el mundo dice voy al concierto y a la mera hora pues no van, no se juntó lo necesario para traer a Metallica y entonces después del disco de Unjustice pues ya viene la comercialización, ya finalmente hacen contratos con otra empresa y logran anunciar a Metallica para 1993, febrero, si no me recuerdo. Fuimos, ¿verdad, Alejandro, a esos conciertos?
Sí, yo fui a 3 de esos, 3 de los 5. Exactamente, yo compré boletos para dos conciertos y curiosamente son buenos los conciertos, hoy que los veo son buenos, pero yo esperaba en esos, yo en lo personal sí me sentí o no me sentí tan satisfecho cuando llegamos al Palacio de los Deportes, al primer concierto de los últimos, fue el 27, 29, 28, 26, 27 de febrero, el primer concierto, primer boleto, y me quedé, tengo la imagen muy clara cuando Kirk Hammett, porque en ese momento yo tengo presente el concierto de Cliff Moll y pensé que así iba a ser, con ese mismo estilo y con esa misma violencia y con esa misma rapidez. Cuando viene al Palacio de los Deportes y Kirk Hammett y James Hetfield danzando por el escenario y Kirk Hammett soltando la guitarra y pidiendo aplausos del grupo, entonces se me hizo muy extraño, se me hizo muy fresa, dije, no, pues yo esperaba más. Me quedó, lo califiqué como un 7 u 8 y ya no sé, ya hasta la fecha no sé si lamentablemente o afortunadamente el otro boleto para el segundo concierto ya no fui, lo regalé, si no mal recuerdo creo que fue un tocayo, Carlos Hernández, y le digo, no, algo pasó, no me satisfizo mucho este concierto de Metallica, y bueno, regalé el boleto y ya, hasta la fecha no supe si hice bien o hice mal, ya no fui al otro concierto, ya se me hicieron muy fresas, tardé no mucho tiempo en recapacitar y otra vez reengancharme con la banda, con los siguientes discos, una adaptación, una evolución para el nuevo sonido con los siguientes discos. Alejandro, ¿algo quieres agregar? A ver, si yo puedo opinar algo. Sí, claro, adelante. Una lectura de tu libro que me dice, ¿dónde había quedado aquel thrash metal americano? ¿Dónde se escondieron los brutales headbangers? Un concierto muy fresa, light, donde los chavitos abundaron y muchos bailaban como si en el escenario estuviera la onda vaselina. No manches. Sí. Esas son tus palabras. Ok, el otro boleto para el tercer concierto lo regalé. No sé si lo regalaste. Sí, lo regalé. Haciendo una analogía, yo recuerdo, dicen que para muchos fans fue lapidario cuando Kiss sacó el Dynasty porque se fueron a hacer música disco, ¿no? Después de tener canciones como God of Thunder, Love Gone y de ser rock and roll, hacer música disco, y ahí cambió la historia de Kiss. Pues algo muy similar pasó con Metallica porque sí, la gente ya bailaba en el antro, la de Pepsi Light, le decía, ¿no? A la de Enter Sandman, ¿no? Y The Unforgiven y Nothing Else Matters la oías ya en el Superama de música de fondo, obviamente sin voz, ¿no? Entonces sí, definitivamente fue un cambio, pero yo creo que un verdadero fan de Metallica, un fan sabe que el disco negro es de los mejores, o sea, es de los mejores. Por lo que representa, es un gran álbum y creo que a mí me gusta, disfruto más los anteriores 4, pero el negro sí me gusta, pero sí también sí dije, ay, esto ya está raro, porque inclusive la moda, ¿no? Lars Ulrich empezaba a sacar de esas playeras tipo Versace, así brillosas, ya nada que ver con los chalecos, con los parches y las t-shirts con el estampado. No, o sea, ya eran, porque ya eran, y yo creo que fueron tan millonarios que ahí también vino el declive como personas de ellos, ¿no? Que James tuvo que entrar otra vez, cayó en el alcoholismo, Lars se quiere sentir siempre artista de Hollywood, etcétera, etcétera. Sí, así sucedió con este disco. Sí, fueron años, no sé si años difíciles para ellos. Un pequeño comentario para que continuemos, Alejandro, un pequeño comentario. Yo creo que es un error de muchos fans al no saber el idioma del inglés, que a lo mejor escuchan Enter Sandman o por el tono que tienen, la armonía o la melodía, y piensan o la redireccionan a otro y le dan otro enfoque. Y está bien, o sea, cada quien entiende la música como la siente, ¿sale? Yo creo que eso también pasó con la de Kiss, de I Was Born to... I Was Made for Loving You, sí. I Was Made for Loving You. El tergiversar el significado original, ¿no? Es cuando no conocemos el idioma, sí es algo complejo y pues nos vamos por la tonadita y le damos otro enfoque. Y ejemplos, hay muchísimos ejemplos. Cuando yo escucho música que cantan en francés, me quedo con la duda, dije, bueno, me quedo con la melodía y hasta muevo la patita y estoy, pero me quedo, ¿qué estará diciendo, no? Porque obviamente no hablo francés, me quedo con la duda, ¿qué estará diciendo? Y entonces le doy una interpretación
a lo que yo siento nada más. O últimamente he estado escuchando a esta grandiosa actriz y ahora cantante Charlotte Gainsbourg. Es una maravilla de muchacha, de mujer. Pero bueno, el caso de Metallica. ¿Algo, Alejandro, que quieras agregar? Del disco negro, no, yo creo que ya Vamos hablamos bastante de ese disco negro. Sí, ya para los siguientes dos, vámonos de un jalón para los años 96 y 97. Y 97. El discos Load y el Reload. Ahí van las portadas, Alejandro. Bueno, y haces bien, Carlos, porque esos discos fueron pensados como un disco doble, al final por cuestiones de tiempo y yo creo que hasta de comercialización. No fue así. Se me hace, sobre todo el Load, se me hace un disco muy menospreciado en la discografía de la banda. A mí se me hace un muy buen disco. Musicalmente hablando, es de lo mejor que han hecho fuera de su estilo thrash. Es donde le meten más experimentación y es la experimentación mejor lograda. Estos también son producidos por Bob Rock. La producción es pulida de ambos discos. Yo creo que aquí lo que pasa es de que los fans siempre están esperando el nuevo Master of the Puppets en cada uno de los discos y cuando no les entregas algo similar a eso, te dicen que es una porquería, no le escuchan o escuchan una o dos y dicen es una mierda y ahí se quedan. No creo que se den el tiempo a disfrutarlo. Este disco es el Load es el disco más largo que ha sacado Metallica en cuanto a duración. Y yo creo que tiene uno de los mejores temas en cuanto a construcción. Hay uno que se llama The House Jack Built, que es una que dura 6:39, que bueno, se me hace una de sus mejores construcciones. Los efectos de sonido que le da Kirk Hammett aquí a su guitarra son de primerísimo nivel. Hay otra que se llama Bleeding Me, que también es de casi 9 minutos, que es otra característica de Metallica. Metallica tiende a hacer canciones muy largas. No es el clásico metal o canciones de heavy metal que en 3, 4 minutos ya dijo lo que tenía que decir. No, ellos construyen toda una melodía, le ponen los famosos puentes, que Kirk Hammett es un maestro para hacer esos puentes. Y hay que decir algo, Kirk Hammett siempre ha buscado explorar las posibilidades de su guitarra. Y bueno, eso también se lo debe a su maestro, porque él fue alumno de Joe Satriani en sus tiempos en San Francisco. Y él dice que Joe Satriani siempre le dijo, nunca tengas miedo a experimentar hasta dónde te puede llevar tu guitarra. Entonces, ahí Kirk Hammett ha sido de los grandes experimentadores del instrumento. Tiene un arsenal, una colección de todo tipo de guitarras. Y utiliza guitarras muy específicas para los temas. Entonces, este disco de Load es una maravilla de disco, muy menospreciado, los fans no les gusta nada, pero yo creo que no se han dado el tiempo de escucharlo con calma, porque es uno de los mejores discos construidos musicalmente a partir de todas las guitarras y los efectos de este Kirk Hammett. Ahora, el Reload ya es la segunda parte, no se me hace tan completo como el Load, pero tiene temas muy interesantes. Los primeros 4 son muy, muy buenos, pero sigo insistiendo, los fans quieren seguir esperando el Master of Puppets, quieren seguir esperando al Metallica de pelo largo, agresivo, etcétera, y no, aquí hasta cambian de look, porque inclusive la propuesta musical ya no estaba de acuerdo a los primeros años ochenteros. Entonces la banda evoluciona hacia otros vertientes. A la gente no le gusta, a los fans no les gusta, pero sin embargo llega otro tipo de audiencias y estos dos llegan al número 1 también en Estados Unidos y a muchos países y se venden por millones. Entonces ya estamos hablando de un Metallica muy consolidado en una década donde el metal tuvo muy mala fortuna en lo comercial. Sí. Y bueno, Metallica son de los pocos grupos que levanta la mano por el metal y sigue haciendo discos que voltean a ver la gente y que la gente los está comprando. Y también ahí, tristemente, por esa época empiezan a darse las diferencias. Metallica siempre ha sido muy generoso con sus fans. Y coincido con Diego en esa parte de que se empiezan a sentir como, sobre todo Lars Ulrich, empieza a sentirse como que un actor de Hollywood y empieza a tener ciertos cambios de actitud hacia sus fans. Fue muy documentado, de hecho, hasta vamos a hablar en el siguiente disco de eso.
de la demanda que le quiere poner a Napster por estar haciendo uso de su música y cosas de ese tipo, y actitudes que ya no van de acuerdo a lo que, cómo empieza la banda. Afortunadamente reviran esa situación, pero bueno, hablando específicamente de esta etapa, a mí sí me gusta esta etapa del load y reload. No es el thrash metal de heavy metal, es otro totalmente. Es más, ni thrash metal es este ya es un heavy metal con hard rock, pero los experimentos que hace con la guitarra Kirk Hammett son extraordinarios en esos dos discos. Aquí yo creo que lo que les faltó fue tener buenos singles, ¿no? Porque tanto Load como Reload, la canción más famosa de esos dos discos es The Unforgiven 2, porque fue una mala segunda parte. O sea, es más, tan es así que difícilmente las tocan en vivo. Esa es una realidad y te puedes dar cuenta cuando puede ser el disco muy bueno de las bandas, estoy de acuerdo contigo, pero cuando no están en su setlist de cajón, pues ahí te das cuenta del cariño que le tienen, que a lo mejor fue un bache en la carrera de Metallica. Fíjate, Diego, que su sencillo más famoso de esos dos es The Memory Remains, uno donde participa Marianne Faithfull, que a mí, bueno, se me hace un tema bastante disfrutable, y ese fue el sencillo que sonó para esos dos discos, uno y el de Thrill, el primero del Reload. O sea, sonaron más los dos sencillos del Reload que todo el disco de Load en radio, ¿eh? Y coincido contigo, no hubo un sencillo que abanderara esos dos, y los dos fueron del Reload, no del Load. Sí, eso es, en lo personal sí son muy buenos discos, y totalmente de acuerdo con Alejandro, son buenos discos. No sé si les faltó publicidad o promoción. Es otro Metallica, totalmente otra banda, pero los fans nos adaptamos al cambio. De entrada, por fin, yo esperaba, obviamente, como los anteriores, pero a final de cuentas lo aceptas, ¿no? Dices, bueno, no suena mal, suena bien y me gustan los temas, y bueno, hasta ahí. Con el Reload, entonces ahí ya hay un comparativo, y entonces ya me gustó más el Load, entonces ya comparas diciendo, pues es un caso, está muy bueno el Load. Ahora, como pareja de discos, son buenos y hasta ahí, ¿no? Y ya nos dejamos mal guiar por la prensa, por el cuarto poder, esa prensa que o te levanta o te destruye, y de repente comienzas a leer y te hace dudar, dices, bueno, realmente es malo, realmente, ¿qué pasa con Metallica, no? Entonces hay que hacer caso omiso, como en todos los temas. Me voy a concentrar a Metallica, voy a escuchar y a reescuchar sus obras, sus composiciones, y voy a emitir un juicio, y bueno, el juicio es que son aprobados estos discos, son muy, muy, muy buenos. Siguiente, algo que quieras agregar, Alejandro, vamos ya a los siguientes. O vamos al siguiente. Al siguiente ya pasaron. Sí, ya. Creo que ya Metallica ya había otra vez venido. Bueno, algo muy, muy, muy importante, muy, muy importante. En el 99 viene otra vez Metallica, y ya con toda esta parafernalia y los medios, pensé, voy a ir a ese concierto, y así fue el 30 Día del Niño, 30 de abril del 99, y así como hay bandas que son marcadas o que han hecho historias, son leyendas, aquí en este país, Metallica, es un parteaguas en los conciertos, todos los conciertos en el país, todos los conciertos, y lo digo con mucha seguridad, con mucha fe, es los conciertos antes de Metallica y los conciertos después de Metallica. Todavía con el concierto de Metallica, los organizadores repartiendo volantes, donde los volantes decían favor de mantenerse sentados durante todo el concierto. Entonces recibíamos el volante, y dije, ¿qué país estamos? O sea, el concierto de metal, viene Metallica, va a haber Pantera, viene Monster Man, ¿qué pasa? No podemos estar sentados, no sé qué vaya a pasar. Entonces entramos ahí al Foro Sol, nos sentamos, pero vaya, ni los organizadores se lo esperaban, no conocían cómo se mueven los conciertos a nivel masas, no estaban preparados para recibir este aforo en ese recinto, no estaban preparados para cómo tratar
la contingencia, la emergencia que se dio, no había esa preparación, y bueno, a fin de cuentas fue un concierto espectacular, porque todas las sillas, se hicieron 3 cerros de sillas, les prendieron fuego, iba a decir les prendimos, pero bueno, yo no, se les prendió fuego, fue la locura total, a la salida gente sacando pedazos de sillas quemados y rotos, vaya, ha sido de los mejores souvenirs, un pedazo de silla, ¿para qué chingados quiero una pata de silla blanca? Pero bueno, es impresionante porque yo estaba hasta abajo, estábamos ahí hasta a nivel piso, y con todo el desmadre que había, pues acabamos hasta adelante, y en ese trayecto de viajar hacia adelante fue la euforia de escuchar a tu banda, a Pantera, y sabías que iba a venir Metallica, y Phil Anselmo dijo, pues vénganse todos, ¿para qué están sentados? Entonces nos dejamos ir como estampida, y de veras algo impresionante de ver de regreso a las novias llorando y asustadas, protegidas por los novios, que pensaban que iban a ver a Metallica e iban a estar sentaditos viendo ahí y hacer headbanging. Es algo totalmente ilógico y totalmente irreal. Entonces esa fue una experiencia maravillosa. Entonces cambian las reglas, cambian las normas, y ya los organizadores se ponen las pilas, y ya ahora sí ya estamos preparados para este tipo de conciertos masivos de heavy metal. Ahora, aunque queramos, vamos a estar en Corrales, ¿no? Como en Londres la semana pasada. Sí, no, alguien no sé quién comentó sobre la portada de Pink Floyd, no es nada que ver, pero bueno, estás ahí en los corralitos muy a gusto tomando vino, es otra cosa. Ya los veo de buen ver, ¿eh? Ya por la edad, yo creo que ya veo el corralito de buen ver. Son como mis VIP, dimensiones VIP. Bueno, vamos al siguiente disco, ya es viene el Saint Anger. Ahí voy a poner la portada, y Alejandro, cuéntanos de este disco. Bueno, lo que siempre he dicho de bandas y grupos de este calibre, siempre hay un petardo, 2 en la historia, en la trayectoria de una banda. Yo creo que este es el de Metallica, el peorcito que ha sacado en muchos aspectos. Y curioso, es el más documentado, yo creo que en la historia de Metallica, porque se grabaron, si no mal no recuerdo, desde cerca de 1200 horas que pasaron en la producción, grabación y todos los incidentes alrededor del disco. Pasan 3 cosas. En 1999, lo que tú dices, en su gira terminan haciendo un concierto sinfónico en San Francisco, el S&M, un disco que también tuvo críticas de todo tipo, pero documenta la salida. Del 99 es la última gira que sale Jason Newsted y decide separarse de la banda. Entonces se quedan sin bajista, y Metallica entra como que en una etapa de sosiego muy, muy marcada. Y si tienen oportunidad de ver el documental que se llama Some Kind of Monster, es maravilloso ese documental, porque se mete en la intimidad de los integrantes de la banda con su manejador. Están con Bob Rock, están con su manager, con su abogado, y también documentan la parte de las audiciones para el nuevo bajista, y es donde le ofrecen el trabajo a Robert Trujillo, que es su actual bajista. ¿Qué ofrece este disco musicalmente? Yo creo que muy poco, porque no estaban en el mejor de los ánimos para grabar el disco. Hay muchos conflictos que inclusive los vemos de primera mano en el documental. Y la otra es que a Bob Rock se le ocurre tomar las riendas del bajo para el grupo y grabar con ellos un disco completo. Bob Rock no es por mucho, es muy buen productor, pero no es por mucho un músico a la altura de una banda como esta. Necesitaban un bajista de esos calibres, no lo tuvieron y se nota. La parte rítmica está totalmente perdida. Lars Ulrich yo creo que se escucha perdido en la batería. Algo rescatable, pues que los guitarristas hicieron lo que pudieron con los temas que tenían. Y bueno, sacaron esto que va a quedar a la anécdota como eso, como hasta la fecha el peor disco de Metallica, con una producción muy buena, pero que musicalmente no ofrece nada. Yo creo que lo relevante perdón, Diego, nada más para cerrar la idea, lo relevante de esto es el documental que se desprende, y que terminan contratando a Robert Trujillo como su
bajista fundamental y que ha sido una de las decisiones más acertadas que han tomado como banda. Y curioso que en ese documental sale Dave Mustaine también cuando meten al buen James a Oceánica. A rehabilitación, ¿no? Sí, cierto, lo meten a rehabilitación y hacen como que las paces. Y ahí le siguen reclamando todavía, ¿qué onda con mi amigo el danecito, no? Que era mi carnal y me traicionó, ¿no? De hecho, esas rencillas, como que medio se limaron cuando hicieron el concierto de los 4 grandes del thrash. Pero todavía como que hay ciertas rencillas. Y bueno, algo curioso que sale en el documental, nada más para agregar, cuando contratan a Robert Trujillo, porque hacen audiciones a varios bajistas de varios grupos. Ajá. Entonces, cuando ya se deciden por él, lo mandan llamar y están sentados y le dicen, mira, para que veas qué tan serio es nuestra propuesta, te queremos dar un adelanto de $1 millón para que firmes con nosotros y te sientas parte de nuestra familia. Y el primer concierto va a ser algo de MTV, del Icon Series, de no sé qué, para que tú seas parte de nuestra banda. Entonces, las primeras presentaciones de Robert Trujillo es con Metallica ya lo grande, y él lo arropan como un miembro más de la banda, y a diferencia de Jason Newsted, a él lo quieren desde un principio, lo arropan, le dan su lugar, le adelantan $1 millón nada más por contratarlo. Entonces se nota la diferencia de los bajistas, y bueno, digo que es una decisión muy acertada porque es el bajista que más ha durado dentro de Metallica. ¿Cuánto? Sí, ahorita que comentas, y bueno, algo iba a comentar, el caso de Napster, ¿cuándo empiezan la tecnología y empiezan las descargas, ¿no? Las descargas de música, las descargas obviamente ilegales, hasta la fecha hay millones de sitios y de hacer videos con descargas ilegales. No sé qué tan bueno, y bueno, cada quien tiene sus opiniones, y en el caso de Todd Rundgren, él apuesta por regalar la música y porque sea de libre acceso para todos los fans. Y en el caso contrario de Metallica, antes de Napster había otro que era Audio Galaxy, y lo mismo, pero ya con Napster es cuando se hace, pues explota esta tecnología de descargas. Y si checaron la película ahí de The Network, que habla sobre Mark Zuckerberg, de esa unión, y entonces, pues ahí, al ser Metallica y con ese renombre, no vas a comprar a Metallica con Todd Rundgren, pues Todd apuesta por el libre acceso y libre descargas, pero Metallica, ahí las cifras y el símbolo de dólares, pues se ve reflejado. Entonces viene la enorme demanda y finalmente desaparece en Napster. Pero bueno, algo que quieren... Napster cambió la industria de la música. Fue a raíz de Napster de la digitalización de la música que todo cambió. Las disqueras tuvieron que reinventarse y ya no son lo poderosos que eran. Antes una disquera apadrinaba y tenías giras, tenías sencillos, tenías videos, tenías mercancía, tenías todo. Ahora ya es muy difícil. Ahora, el video el que comenta Alejandro, el One, que es una maravilla, bueno, MTV lo tuvo, como bien lo comentas, Diego, lo cortó por tiempo. Bueno, esa producción, si no me recuerdo, costó cerca del $1 millón. Entonces, es una cifra brutal para aquella época, una cifra que hoy, pues lo comento con mis alumnos y les da risa, me preguntan, ¿en serio costó casi $1 millón? Es cierto. Hoy no, hoy tenemos las plataformas entre YouTube y Bandcamp y otras, pues que cualquiera puede hacer su video, a cualquier plataforma la sube y empieza a generar dinero, tiene ingresos, y por cuánto le calculas que te puede costar un video, es más, con tu cámara de HD de $500, la puedes mover y puedes funcionar así perfectamente. Esa industria, no sé si haya evolucionado para bien o para mal. En lo personal, pues bueno, ya platicaremos algún otro tema sobre la piratería y las descargas. Pero bueno, vámonos al siguiente. Si no hay nada que agregar, vámonos al año 2008. Viene el Death Magnetic. Alejandro. Bueno, después de los desastrosos resultados en lo musical, porque San Año también llega al número 1 en Estados Unidos y vende muchos millones de copias, Metallica trata de
reencontrarse otra vez con sus orígenes, lo que hacen muchos grupos, muchas bandas cuando les viene una mala racha. Y para hacerlo, qué mejor que contratar a uno de los productores más reconocidos en la industria, muy ligado al heavy metal, y que fue el responsable de llevar al éxito, y ese es un éxito más subterráneo de una banda como Slayer. Estamos hablando de Rick Rubin, y él les regala un disco de regreso, pero fabuloso. Yo cuando lo escuché por primera vez dije, caray, Metallica está regresando a los orígenes ochenteros, de la mano de un productor y de un ingeniero de sonido que es Greg Fidelman, que bueno, les hace una... ¿Cómo hubiera sido Master of the Puppets producido por Rick Rubin mezclado por Greg Fidelman? Tal vez la respuesta sea de Dead Magnetic. Es un disco precioso, es un disco muy bien construido, vuelve a sus raíces trasheras, vuelve con temas más duros, vuelve con temas largos, vuelven a hacer las voces más agresivas de Hetfield, y definitivamente Rubin sabía los terrenos que estaba pisando y sabía perfectamente a dónde quería llevar a Metallica, y aprovechó que tenía a Kirk Hammett, aprovechó que tenía a Robert Trujillo, que se quería lucir por primera vez en un disco de Metallica, y logró algo que para mi gusto es uno de los mejores discos de Metallica en cuanto a producción. En cuanto a lo musical, los temas vuelven también a ser interesantes, siguen tomando algunos temas como de J.P. Lovecraft, en el tema de Sí, cómo no. de los lobos, sí, entonces, vamos, es un disco que a mí me agradó mucho en lo personal. Fui a la gira de ese disco en concierto, y me gustó mucho ver los temas en vivos de Dead Magnetic. Se me hizo una sorpresa muy agradable después de lo que había significado San Anger, que bueno, a mí no me movió nada. Escuchar me gustó mucho. Sí, como tú lo comentas, me gustó ese adjetivo, aunque se escuche un poco cursi, esas cosas de un hermoso disco. Sí, fue un regreso, y bueno, dio hermoso estas cursilerías, igual sí, brutal. Ese es el adjetivo idóneo para este disco, un regreso que desde que antes que saliera ya me lo estoy saboreando, y en cuanto salió al mercado fui a comprar mi despensa allá en Mix Up, como acostumbraba, y en 2008 compro este disco. Lo compré 2 veces y las 2 veces lo regalé, y hoy no lo tengo, pero bueno, tengo la grabación. Es un muy buen regreso de Metallica, vuelve otra vez a la cima, y otra vez la prensa, unas críticas bastante duras, otras no tanto, pero bueno, Diego. Pues sí, fíjate que yo en 2008 estaba viviendo en Monterrey y perdón. Oye, Marilu Reyes. Sí, mi prima. Nos está acompañando. Hola Marilu, buenas noches. Pues fíjate que pues, fue toda la época del escándalo de Napster y todo, y realmente no le puse mucha atención. Cuando yo leí Unforgiven 3 dije, no, ya Metallica no. Para serte sincero, fueron de los años que menos pelea Metallica. Sí sé que sí se había un gran trabajo y todo, pero como que yo ya me había casado con los 5 primeros discos, y ahorita pues no me enganchó, la verdad, pero sí, ya después lo escuché bien, y creo que es un disco que vale la pena darle un escuchado, porque tiene grandes cortes, pero que tampoco van a trascender, ¿eh? O sea, de aquí no sé cuáles toquen ahorita en vivo, muy pocas, ¿no? Si no es que ninguna, pero fue un buen disco. Lo importante es que con Rick Rubin les vino a dar un tanque de oxígeno a los que queríamos oír acordes y batacazos duros bien puestos. Eso sí hay que reconocerlo. Sí, por supuesto. Sí, ya no va a tener el mismo peso que los anteriores, pero es un discazo, es un regreso. Y otra vez repito esa frase, ¿no? Los fans creo que nos adaptamos a la banda, esta evolución. Y bueno, ya vamos al último disco. Si no, algo que quieras agregar, Alejandro. Pues nada más que después de este disco sacan uno rarísimo. Sí es uno de los más raros, y yo creo que de los que más han despreciado los fans, que es el de Lulu con Lou Reed.
que bueno, a mí me da mucha risa escucharlo, me da mucha risa escuchar lo que dicen de él. Y bueno, queda como la anécdota porque fue uno de los últimos discos de Lou Reed y se me hizo como un mal chiste de Lou Reed. Y bueno, es un disco de Lou Reed que tuvo como backup a Metallica. Y bueno, ese es de 2011, que me da mucha risa todo lo que se dijo alrededor. Bueno, pero volviendo al último disco de estudio a la fecha, este se llama Hardwired to Self-Destruction, to Self-Destruct, perdón. Hubo uno que no fue de estudio, pero muy importante porque está México, que es El Orgullo, Pasión y Gloria, 3 noches en la Ciudad de México. Es un muy buen disco. Claro. Es una buena Metallica, que fue grabado en el Foro Sol 4, 6 y 7 de junio de 2009. Ahí estabas tú, Carlos. 2009, así como no, es... Bueno, ese disco sí se cuesta aparte, ¿no? Como otros discos en vivo. Ahorita platicamos. Alejandro, coméntanos. Perdón, sí. Bueno, este disco, el último, bueno, también hay que decir una cosa del Dead Magnetic. 2 años después sacan este EP de 4 temas que se llama Beyond Magnetic, que también eran los sobrantes de esas sesiones, que también se me hacen temas muy, muy bien logrados. Pero bueno, Hardwired to Self-Destruct sigue con esa temática del Dead Magnetic. Aprovechan otra vez que tienen a Greg Fidelman como su productor, ingeniero de sonido, el responsable de las mezclas, que él es alumno de Rick Rubin. Entonces, pues te regalan un disco también muy pulido, se ve que lo trabajaron con muchas ganas para volver a impresionar. Coincido con Diego, no va a ser trascendente porque lo trascendente ya lo hizo Metallica en los 80. Todo lo que es el thrash metal trascendente que pueda hacer cualquier grupo, lo hizo en los 80. Es como Slayer en sus últimos discos. Se me hicieron discos muy buenos, pero no se comparan o nunca se van a comparar a la trascendencia que tuvieron con su trilogía ochentera de Raining Blood, de Season of the Abyss y cosas así. Lo mismo pasa con Metallica. Sus últimos discos, los dos son muy buenos, son muy aterrizados, están muy bien producidos. Yo creo que se nota ya la madurez de los músicos, se nota que ya están disfrutando el estar tocando después de casi 40 años de estar juntos. Y bueno, a mí me sorprende mucho la integración que tuvo Robert Trujillo con la banda. El bajo de Robert Trujillo se escucha muy bien y yo creo que es donde mejor luce en los 2 discos que tiene de estudio. Obviamente el Dead Magnetic es bueno, pero si escuchamos el trabajo de Robert Trujillo en este de Hardwire, es muy, muy, muy recomendable. Ahora, Kirk Hammett sigue siendo garantía. Esa pareja de guitarristas que hacen Hetfield y Hammett es de primerísimo nivel. Y bueno, lo siguen demostrando disco con disco. Cada reseña, perdón, que escucho, dicen que es el fin de Metallica, que no van a volver a sacar un disco, y de repente, pum, sacan un disco como este que te dice, vaya, sí, siguen siendo los de Metallica. Tal vez ya no es la imagen ochentera que todos los fans o muchos de los fans están aferrados a seguir viendo y no entienden que ya están en otro nivel. Nosotros mismos como fans estamos en otro nivel. Sí, estás en otra situación, estás en otra perspectiva y vas evolucionando. Yo creo que una de las bandas que mejor ha evolucionado conmigo ha sido la de Metallica, porque en varias etapas de su vida los he disfrutado y he disfrutado muchísimo su disco sus últimos 2 discos. Y bueno, sacaron una película por ahí que se llama Through the Never. Si tienen la oportunidad de verla, también la recomiendo mucho. Es una película que documenta un concierto en Toronto, que es el mismo que llegó a la Ciudad de México, que le llamaron el Arsenal Completo. Todo lo que sucede en el escenario en esa película es lo que sucedió en México. Y bueno, nada más regresando un poquito, sí tocan temas del Dead Magnetic, sí tocan temas del Hardwire, y bueno, regresan a muchos del Reload, sacan temas inclusive del St. Anger, y obviamente sus temas emblemáticos, ¿no? Porque querían tocar el arsenal completo. Entonces, Metallica tiende a rescatar de sus discos de estudio temas, a lo mejor no todos. Se dice que hay un plan de tocar una gira, ya lo hicieron con el álbum negro, dicen que van a hacer una gira para tocar en vivo tanto el Master of Puppets and Justice for All,
Y pues si se concreta sería un muy buen ejercicio para ver cómo se escuchan esos temas ya después de años de añejamiento. Yo creo que Master of Puppets ha sido el disco que mejor ha envejecido en el catálogo de Metallica, y estos dos últimos discos por lo menos a mí me hacen seguir volteándolos a ver, me sigue gustando su propuesta, me sigue gustando escucharlos. Y vuelvo a repetir, es una banda con la que yo me identifico muchísimo porque he crecido con ellos, y conforme han crecido ellos, yo también me he ido con ellos en sus evoluciones, y me gusta ahorita lo que traen en propuesta. Y repito, no es el Metallica de Master of the Puppets y nunca lo va a volver a hacer, ¿sí? Pero lo que tenemos ahorita yo creo que es bastante digno y es bastante bueno para escuchar. Sí, por supuesto, es impresionante. Ya es una leyenda, es un legado del que estamos viviendo, estamos viviendo de esta herencia. Y lo que es impresionante, y recalco lo que comentas, Trujillo finalmente se adapta y vaya, se amolda y hace cohesión con la banda al 100%, ya es totalmente Metallica, ¿no? Ya no es el bajista que contratamos, ya es parte de la familia. Sobre esos, el sinfónico, muy bueno, la producción, el arsenal es así, no lo tengo, pero bueno, algo que quieran agregar para terminar la charla. Fíjate que ya como comentario de Alcalce, 2010 fue un año importante porque se juntan Metallica, Megadeth, Anthrax y Slayer, ¿no? Antes tú metías en Google de Big Four y te salía Deloitte, EY, Ernst & Young y KPMG, ¿no? Ahora ya te sale Metallica, Anthrax, Slayer y Megadeth, ¿no? Y eso fue creo, muy relevante. Y la verdad, muy padre ver a Mustaine tocando con Hetfield, pues uno que conoce su historia desde hace tantos años, pues verlos juntos y tocar canciones de Kill 'Em All estuvo muy chido, ¿no? Esa parte, a mí me gustó pues mucho. Sí, eso, ojalá. Porque yo pienso que el Hardwired, así como el Load y el Reload salen en una época en donde el metal venía a la baja, el Hardwired es en una época en que el metal viene hacia la alza, porque la verdad, el metal tiende a venir a la alza, ¿no? Entonces, y esto pues nos debe dar esperanza de que estos señores pues van a seguir haciéndonos entregas y cosas interesantes, y que los vamos a tener un buen rato más. Sí, todavía les cuelga muchísimo, todavía les falta. Alejandro. Pues despedirme nada más. Gracias otra vez, Carlos, por la invitación. Diego, un gusto volver a compartir estas charlas contigo. Y bueno, lo vuelvo a repetir, Metallica va a ser recordado como una de las bandas fundamentales, no solo del metal, del rock. Y lo quiero volver a recalcar. A mi gusto es la mejor banda, no la mejor banda, la más importante que haya dado el metal en Estados Unidos. Y me voy a atrever a decir que la segunda más importante después de Black Sabbath. Y hablando de eso, en 2006, cuando por fin voltean a ver a Black Sabbath para inducirlos o para ser los miembros del Salón de la Fama, los que le dan la bienvenida, los que le dan el discurso de aceptación es precisamente Lars Ulrich y James Hetfield. Y yo creo que es algo muy significativo porque es un cambio de batuta. Black Sabbath representa los orígenes del heavy metal como género, como toda una propuesta, y Metallica representa el segundo gran inicio de a dónde se movió todo el metal a través de ellos. Entonces, esa es la importancia, tiene importancia inclusive histórica. Yo creo que cuando se hable de la música que se estaba haciendo, sobre todo en los 80, y yo creo que también en su álbum negro van a voltear a ver a Metallica, y ojalá que tengamos un Metallica para otros 10 años, porque Slayer, otro de los grandes referentes que afortunadamente me tocó verlos en su gira de despedida, ya dijeron que ya no se van a volver a reunir. De hecho, ya entras a su página oficial y dice, la banda ya está oficialmente desbandada, no existe. Entonces, yo creo que les van a llegar al precio en alguna gira o algo así. O sea, Ozzy Osbourne, ¿no? Sí, pero bueno. No manches. Sí. Pero bueno, lo que me gusta de Metallica también es de que han pasado 40 años, han sacado 10 discos de estudio, yo creo que se han mesurado en este tipo para no saturar su sonido. Y cosa rara, para cualquier grupo de rock, no tienen un solo disco compilatorio, ¿eh?
si bien tiene un disco de covers donde están rescatando, si tú ves su discografía, no tiene un disco compilatorio. Todos sus discos, digamos, que han ofrecido fuera de los de estudio son los de en vivo. Y eso también te habla de la riqueza de la propuesta Metallica. Han sido hasta cierto punto coherentes para no estar saturando el mercado de todo lo que ofrecen los compilatorios, porque hay bandas que tienen hasta más discos compilatorios que de estudio. Entonces dices, ¿por dónde va? Pero bueno, me quedo con eso. Metallica, ojalá tiempo para más. Y bueno, una banda que a mí me encanta y me identifico mucho con ella. Y gracias por platicar de ella, me la ha pasado muy bien y me hizo regresar a escuchar literal todos los discos de estudio Metallica para esta plática. Gracias. Aquellas idas a los conciertos, Alejandro, ves muchas aventuras y anécdotas. Ojalá, Diego, ya te podamos tener aquí de forma permanente los lunes por la noche. Y bueno, cuando tomé ese curso que tanto promuevo de rock con mi maestro John Kovac en la Universidad de Rochester, hay un capítulo, hay dos sesiones, 2 unidades en el temario que es justamente sobre heavy metal y comenta exactamente lo mismo. No puedes no dejar de hablar de Metallica. Metallica, como la mejor banda norteamericana, es la que da origen al thrash metal, es el parteaguas, y yo insisto, el parteaguas aquí en México del antes y el después en los conciertos. Es algo todavía que platicamos y me impresiona y me da gusto, y bueno, y me emociona al platicar esas anécdotas. Ahí creo que ahí está en el libro que tiene Diego. Prontamente, Alejandro, a ver si te entrego el libro esta semana. Y bueno, un referente para la prueba, basta un botón. Para que Metallica sea la mejor banda de Norteamérica, Dios, Lemmy hace el cover de Enter Sandman de una manera majestuosa. Es justamente nuestra próxima charla para el próximo lunes sobre Motorhead. Y bueno, Lemmy, pues prepárense para grabar unas 6, 8 horas de programa porque es brutal, brutal. Muchísimas gracias, muchas gracias. Quiero mandar un saludo a mi primo, que es compañero nuestro en el chat, ahí del WhatsApp, a mi primo Quique Reyes. A ver si un día te unes con nosotros. Aquí está tu hermana, porque está en representación tuya. Pero bueno, esperamos que algún día te nos unas. Muchas gracias a todos. Hasta luego, Alejandro. Nos vemos, Diego, y nos vemos. Hasta luego, buenas noches. Con Motorhead. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos.